Sabemos, y el mundo por general tienen cierto conocimiento, por alguna manera, de ángeles. Estuvimos discutiendo antes del servicio sobre los ateos. Parece que inclusive los ateos tienen alguna idea sobre ángeles, aunque no creen que hay un Dios, según ellos. Pero ángeles son universalmente conocidos a cierto grado, es decir, el hecho de que hay ángeles. Leemos en, creo que es el segundo capítulo de Misterio de los Siglos, que los ángeles fueron creados antes del universo, o antes de las cosas materiales. Fueron creados ángeles. Y los ángeles, bueno, vamos a mirar Daniel 3. Hay una mención, creo que en Daniel 3:28. Si quieren doblar allí, voy a pasar a ciertas escrituras muy repartidas, porque así Dios ha construido su santa palabra. Daniel 3:28. Nabucodonosor exclamó, diciendo, esto es lo que él expresó después de que Daniel le interpretó su sueño, su primer sueño sobre la estatua metal, o estatura metal, imagen metal, y dice Nabucodonosor, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, pues los tres amigos jóvenes de Daniel, cautivos judíos llevados cuando cayó Jerusalén. Bendito sea el Dios, mire lo que dice Nabucodonosor, que envió a su ángel. Incluso Nabucodonosor sabía de ángel, que Dios envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él. Bueno, esos fueron los tres amigos que le estaban frente y fueron echados al fuego, recalentados 7 veces, y sobrevivieron ellos en medio del fuego que destruyó a los que les tiraron en ello. Sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey. El mismo rey diciéndolo, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier Dios. Interesante. Aparte de su Dios. Muy interesante versículo, ¿no? Y esto es escrito por un emperador mundial. No el primero, pero el primero después de Salomón. Interesante declaración. Y él percató que hay ángeles. Capítulo 6, déjame ver, apunté aquí, 6:22. 6, verso 22. Es interesante, voy a leer un poco más, porque Daniel fue entrucado por el emperador Darío, el rey de Medo-Persia, porque Daniel sirvió a 2 imperios mundiales, un hombre de grandes años ahora en este entonces, y fue echado al foso, pena de un truco, un plan, un complot que habían hecho los demás
magos en ese imperio. Pero el rey estaba muy preocupado porque fue entrucado también el mismo rey, el mismo emperador. Se acercó al foso la mañana siguiente, en versículo 20, y llamó a voces a Daniel porque estaba adentro. Y con tono entristecido porque realmente quería mucho a Daniel y le amaba, le admiraba. Y el rey habló y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo de Dios viviente. Otro emperador mundial que sabía que hay un Dios viviente. Tu Dios, Daniel, a quien tú continuamente rindes culto, así fue, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey desde adentro del foso y dice: oh rey, para siempre vivas. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo, aunque le echaron al foso bajo esa pretensa. Y el rey se alegró en gran manera. Y le sacaron del foso y fue librado. Ese evento también es mencionado en Hebreos 11. Estamos muy conscientes de eso. Como Dios ha rescatado y rescata por medio de ángeles. Los ángeles son curiosos, son seres más poderosos que nosotros y invisibles, y hay gigantescas cantidades, múltiples millones de ellos. Y son activos en mirar y participar en la protección sobre esta tierra restaurada, la tierra restaurada en que vivamos, tierra restaurada. Vamos a mirar eso. Quiero que apunten Salmo 104:30. Salmo 104:30. Importante escritura. Declarado por el salmista. Y entona, hablando a Dios: envías tu hálito y son creados, lo que es creado, y renuevas la superficie de la tierra. Bueno, muchos interpretan actualmente renuevas es buena. Yo creo que en otras traducciones tienen restauras, pero obviamente la superficie de la tierra fue muy dañado tiempo pasado, cuando en la rebelión de Satanás original, antes de seres humanos, antes que hubo seres humanos, y renovó, restauró y renovó la superficie de la tierra para el propósito de seres humanos. Antes hubo vida en planeta Tierra, antes de seres humanos. Estoy fastidiando, los dinosaurios, Tyrannus Rex, el que era carnívoro, que comía cualquier cosa, supongo. No era posible que hayan seres humanos en aquel entonces. Los Tyrannus Rex hubieran comido todos los seres humanos enseguida, no era posible sobrevivir.
Así que la tierra fue destrozada y renovado la superficie para fines de seres humanos. Y el proyecto de seres humanos es recién, es cosa relativamente nueva. La edad del planeta Tierra, pues los hombres se imaginan que millones de años. Bueno, posible, muy probable. Pero el tiempo desde Adán y Eva, mucho menos. Algunos miles de años máximo. No tanto. Primero de Pedro 1, vamos a mirar primero de Pedro 1. Otro versículo que siempre es bueno combinar con eso de renovar la superficie de la tierra. Primero de Pedro 1. Déjame empezar en versículo 10. ¿Quieres? Escribiendo Pedro. Pedro fue solamente 2 cartitas, 2 epístolas escribió él. Era el mayor de todos los apóstoles. Ya fue casado cuando fue llamado al principio. Y no educado, era un pescador nada más en el lago de Galilea, tuvo una industria de pesca. Pero Dios le convirtió, Dios le llamó, Dios le entregó a su hijo Jesús, y Jesús le entrenó por sus 3 años y pico, 3 y medio. Y él escribe, antes de que fue ejecutado Pedro, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron los profetas de la gracia que fue destinada para vosotros. ¿A quién escriba Pedro? ¿Quiénes son los vosotros? Los expatriados de la dispersión, primer versículo. Y los profetas, Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito por profetas, y prácticamente todo el Nuevo Testamento es escrito por apóstoles. Versículo 11, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, permítame decir que el Espíritu es como una mentalidad. Disposición también es otra expresión que quiere decir espíritu. Pero la mentalidad de Cristo Jesús, la disposición de Cristo estaba en estos profetas. Según él, hablando de profetas, y aquellos profetas quien predicó las aflicciones que habían de venir a Cristo. ¿Los profetas antiguos profetizaron la aflicción que iba a sufrir Cristo? Según Pedro. Hemos tratado ese tema bastante recién en los últimos meses y vemos que es cierto, y mucho más de la cuenta. Imagínate, mencioné el derramamiento de sangre que permite perdón de pecado. La única manera, derramamiento de sangre involucra aflicción, dolor, pero también ellos predijeron las glorias después de las aflicciones. Esa es la esperanza de nosotros, lo que nos mantiene, ¿cómo se diga?, motivado.
y positiva del futuro. A ellos, esos profetas, les fue revelado que, no para sí mismos, sino para vosotros, destinatarios de la epístola, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu. El Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. ¿Cuáles ángeles? Bueno, no dijo. Pero los ángeles están divididos en dos grupos grandes. Sí, miles de millares de ángeles hay. O sea, millones. Pero están divididos en dos partes. Por la rebelión de Satanás. 2/3 de los ángeles, fracción general, son leal, santos ángeles, fiel a su Creador. 1/3 parte, revelaron contra su Creador. Bajo influencia, pero revelaron. Mira Judas, estamos pocas páginas de epístola de Judas, medio hermano de Jesús, verso 6. Bueno, mejor es leer verso 5, porque sin eso no se capta lo que está intentando Judas. Ahora bien, dice versículo 5, quiero haceros recordar dice ahí en versículo Judas que es siervo de Jesús Cristo y hermano de Santiago. Y Santiago, por supuesto, también fue medio hermano de Jesús. Ya que todo lo habéis sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, de los que fueron librados de Egipto. También, versículo 6, a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hablando de ángeles, esa tercera parte de los ángeles. Menciono tercera parte, vamos a apuntar eso, porque vale la pena repasarlo. Sí, está en memoria, pero es muy conocido por los que estudian la Biblia, pero vamos a mirarlo en Apocalipsis 12, donde nos indica la fracción que estoy mencionando. ¿Dónde mero? Verso 7, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el
dragón. Bueno, sabemos quién es el dragón, ¿no? Es el mismo Satanás, antiguo serpiente. Y el dragón y sus ángeles, él tiene ángeles, sí. Pelearon, sí. Los que rebelaron con él en la primera rebelión que destruyó las faz de la tierra en el verso 2 de Génesis. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, no dejando ninguna duda de quién, de cuál entidad habla, el cual engaña a todo el mundo. O el mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Bueno, maravillosa revelación dado por medio de Juan Apóstol. Se pudiera incluso decir que entre arcángeles, o sea, ángeles originales, son tres nombrados: Miguel, Gabriel y Azazel. Azazel, ¿conocen a Azazel? Azazel es un nombre dado para indicar a Satanás. Muchos no creen, pero es su único nombre, dado como nombre, que yo conozco en la Biblia, aunque aquí acabamos de leer que es llamado antiguo serpiente, diablo, Satanás y dragón. Pero el nombre es Azazel. Vamos a mirar Ezequiel 28, brevemente, Ezequiel 28. Estoy dándoles estas referencias en orden para que puedan repasarlos y acordarse de estas, ¿cómo sería? Conocimientos, enseñanzas. Verso 13, 28, 13. Es la palabra de Yahweh, del Eterno. El Eterno está hablando y dice, entre comillas, estabas, ¿a quién quiere que está hablando? Dice que estabas en Edén, el jardín de Dios. Sabemos un poquillo del huerto de Edén, ¿no? Al principio del libro de Génesis. Sigue hablando a este mismo ser. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes en el día que fuiste creado. Un ser creado. Estas cosas fueron preparadas. Cuando fuiste ungido. Bueno, yo insisto que él está hablando de Azazel, o el mismo ser mencionado ahí en Apocalipsis 12. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios. ¿Dónde me lo queda el santo monte de Dios? ¿Está en el planeta Tierra? Andabas en medio de piedras de fuego. No hay tal cosa. Eras tú
hasta ser perfecto en tus caminos. Oye, wow. El mismo Creador diciendo que, bueno, al principio de la discusión, dice el Señor Eterno, tú eras un modelo perfecto. Desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio, te llenaron de violencia y pecaste. ¿Involucró violencia? La destrucción de la belleza de la primera tierra, mencionado en Génesis 1. Claro, lo dejó planeta muerto. Toda oscuridad, tinieblas, nada de luz. Por eso, sigue hablando del Creador, te expulsé del monte de Dios. Y un querubín protector hizo que desaparecieras en medio de las piedras de fuego. Bueno, no iba a leer más, pero definitivamente sabemos de quién se trata estas declaraciones del Eterno. Y es una descripción mucho más detallada que si no se halla en ningún otro lado. Pero nosotros, como seres humanos, somos víctimas, si puede decir, de tentaciones y pruebas. Desde el tiempo de Adán y Eva. Bueno, desde que fueron expulsados Adán y Eva del huerto. Antes no estaban expuestos a dificultades alguna. Ideal la situación. Pero cuando fueron expulsados, empezaron aflicciones y pruebas. Y es la situación con seres humanos. Inmediatamente, después de que se bautice, inmersado en agua, es como enterrar a una persona, excepto que se entierra en agua y no en tierra, pero se inmersa. Eso es lo que quiere decir la palabra. Juan Bautista quiere decir Juan inmersador. La palabra bautista quiere decir el que inmersa. Como lavar platos. Bueno, tal vez algunas personas lavan platos tirando un poquito de agua, pero por lo general se inmersa. Pero es simbólico de muerte, de morir, de poner en sepulcro un cadáver. Bautismo. Y todos vinieron a Juan Bautista en los días, por lo menos 6 meses antes de que Jesús fue bautizado. Estaba bautizando Juan Bautista, posiblemente 1 año, no sabemos. Pensamos que alrededor de 6 meses. Él empezó a bautizar en el río Jordán. Vivió en el desierto toda la vida. Primo. Fueron primos, pero no se conocieron porque Juan se crió en el desierto, al oriente del río Jordán. Mas Jesús fue criado en Nazaret, en las lomas en el norte de Palestina. Pero fueron primos.
Pero Jesús vino después de meses a donde Juan, su primo, para ser bautizado. Vamos a ver Mateo. No, yo creo que escogí Lucas, déjame ver. Bueno, sí, Lucas 4, vamos a mirar a Lucas 4. Esto es lo que aconteció inmediatamente después del bautismo de Juan Bautista. Jesús llegó. Déjame ver, eso está, se me hace que es en Mateo. Mateo 4, vamos a mirar Mateo 4. Creo que unos detalles de más son mencionados por Mateo que no menciona Lucas. Sí. Tercer capítulo de Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. Sí, claro, porque al sur. El lago de Galilea es agua fresca, viene de las nevadas, de las montañas en el norte de Palestina, y en la nieve derretida llena el lago, y la salida del lago mantiene el nivel del lago de Galilea, y allí a la salida del lago empieza el río Jordán, todo bajo nivel del mar, ¿verdad? Todo el lago está bajo el nivel del mar, alrededor de 400 pies, más de 100 metros bajo el nivel del mar. Es el lago de Galilea. Algo tropical, no hace tanto frío. Y hay unos lugares, creo que en México también tiene algunos lugares en el desierto bajo nivel del mar. De todos modos, así es allá en Palestina. Y Jesús bajó a lo largo del río y cruzó el río para ser bautizado por Juan. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan sabía de su primo. Y obviamente también Jesús sabía de su primo, pero no hubo intercambio durante la vida, solamente supieron quiénes fueron, más nada. Pero Jesús le respondió esa declaración, permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Oh? ¿Qué quiere decir toda justicia? Ay, me ha venido gente pidiendo que le bautice y les pregunto, ¿por qué quiere ser bautizado? Para cumplir toda justicia. Todavía no reconocen su horrible necesidad de ser perdonados sus pecados, no, para cumplir toda justicia, dice. Muy vano, mucha vanidad todavía, no han percatado su alta necesidad de ser perdonado. En el caso de Jesús no hubo nada de perdonar. Así que la respuesta de Jesús fue correcta para él. Nos conviene para cumplir toda justicia. Y algo más pasó. Es el algo más que quiero mencionar aquí, por eso quería leer versículos 16 y 17. Entonces lo permitió Juan, y no es como dice el cine, la cinematográfica, no me he jugado cuál es que muestra Juan Bautista bautizando, pone las manos en el agua y pone un poco la cabeza y bautizado. Lejos de ser. Bueno, no tan lejos, se moja, pero
definitivamente es diferente. Pero cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Oye, eso es grande, ¿eh? Los cielos abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Y parece que está hablando de a Juan Bautista le fue abierto. Y a Juan Bautista percató el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Supongo que a la vista de todo el mundo presente, porque hubo bastante gente, constantemente, a través de meses y meses, llegando donde Juan Bautista para ser bautizados. Y he aquí una voz de los cielos. Y obviamente entendible. No sé en qué idioma, pero todos entendieron exactamente lo que dijo la voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy complacido con su Hijo. Y lo expresó en gran manera en esa ocasión. Pero entonces, el siguiente versículo, entonces, inmediatamente, realmente, yo creo que es en Lucas dice inmediatamente, pero seguimos aquí. Bueno, vamos a brincar a Lucas 4, es el mismo, y ahí estuve leyendo, vamos a Lucas 4, es exactamente lo que sigue, que Jesús salió del agua, y abrieron los cielos, y la voz tremenda, no como la voz que se oyó en Monte Sinaí, sino esto fue, todos entendieron y fue grabado en dos lugares, tanto por Mateo como Lucas. Entonces Jesús lleno, del versículo 1, 4 de Lucas, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. El Espíritu descendió sobre él como una paloma en vista de Juan Bautista. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, cuando yo visité a ese área, en el año 79, siglo pasado, me mostraron una loma ahí, a poniente de donde suponen que bautizó Juan. No estoy seguro si es el lugar donde bautizó Juan, ni tampoco que es la mera loma, pero es monumental como la loma de la prueba de Jesús, la tentación de Jesús. De todos modos, fue llevado por el Espíritu por 40 días. 40 días. Y era tentado por el diablo. Ahora, vemos que así pasó con Jesús. No cabe duda, está escrito, está grabado, podemos leerlo. Pero ¿qué tal nosotros? Nosotros, común y corrientes seres humanos, cuando somos bautizados, inmediatamente somos sujetos a una prueba y tentación como Jesús. Bueno, tal vez no tanto, pero definitivamente. Y hay que avisar a los que te bauticen. Hay que asegurar que sí quieren ser bautizados. Porque definitivamente un ser humano bautizado, todo correcto,
y manos impuestos y recipiente del Espíritu Santo de Dios, inmediatamente son expuestos a ese otro Dios, Satanás. Empieza sus tentaciones y sus pruebas. Eso es dicho en lugares, pero pensando, bueno, déjame ver, iba a leer un poco más. Yo creo que vamos adelante con la prueba que experimentó Jesús, porque tiene que ver con nuestra apreciación de este individuo. Porque esta tentación de Jesús, permítame decir, el señor Armstrong también muchas veces mencionó que esto es el evento, la batalla central de toda la historia del universo, específicamente toda la historia de seres humanos. Aquí está, en Lucas 4, Mateo 4. Porque esto fue el máximo esfuerzo que hacía Satanás para tumbar a Jesús. Trató de matarle cuando nació. Hizo todo esfuerzo de limitarle. Hubiera matado si hubiera regresado a Belén después de volver de Egipto. El otro faraón, no faraón, sino, ¿cómo se llamaba? El gobernador, Arquelaus, el hijo del gobernador que quería matar al niño cuando nació. Su hijo tomó control. El otro murió enseguida después de matar a todos los niños 2 años y menos en Belén, en todo el área de Belén. Pero el hijo tomó control y hubiera matado a Jesús si hubiera José y María regresado a Belén para vivir en la casa donde vivían. Hubiera atacado, pero no. Reconociendo el liderazgo del ángel y volvieron a Nazaret. Y ahí fue criado Jesús. Pero Satanás tuvieron, ¿cómo se diría? La mano libre sobre Jesús cuando subió del agua lleno del Espíritu Santo. Y vinieron las pruebas y las tentaciones y son feroz. Bueno, ¿no nos parece tan feroz? Primer caso, versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días. Wow. Y cuando fueron cumplidos, bueno, dice Lucas, tuvo hambre. Seguro que estaba a punto de morir por hambre. Súper débil. Bueno, les desafío, prueba. Ayune por 3 días. 3 días y noches. A ver, ¿cómo sientes? Bueno, realmente después de 1 día y medio, más o menos, el hambre desaparece, pero la debilidad se va más y más. En esa condición, lo más débil imaginable, todavía vivo, pero imagínate, 40 días y noches. Le acerca a Jesús el diablo y le dijo, mire cómo habla, si eres hijo de Dios. ¿Cómo acercó Satanás en Edén, cuando estaba en Edén? Acercó a Eva, y ¿cómo dijo? Oye, Dios ha dicho que no comas
del fruto de los árboles en el huerto? Pregunta a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si tú eres quien tú piensas ser, di a esta piedra que haga pan. Bueno, es una cosa sugerir que una persona haga un milagro de hacer una piedra pan, porque supongo que las piedras parecían panes, quién sabe, pero... y con el hambre que tenía. Un desafío sobre algo que comer, ¿no? Comida. El payaso de Adán y Eva involucraba comida, una fruta de comer, ¿cierto? Primera área donde probar, donde tentar, donde atacar a un ser humano con el Espíritu Santo. Y Jesús tenía que ser probado en todos los medios que utiliza este ángel caído. Pero en este caso tomó las riendas el mismo Satanás. Sus demonios se involucran con nosotros, pero el propósito es lo mismo. Quiere tentarnos, quiere probarnos. Cooperan con el plan de Dios de probar a sus santos. Pero es esencial que sea así con Jesús. Porque Jesús es, bueno, ¿cómo diría yo? La única esperanza siempre dado a la humanidad. Después de lo que pasó en el huerto de Edén, ninguna esperanza quedaba. Y estaban bloqueados de volver al huerto. Maldito la tierra para producir comida. Pero la promesa era que habrá un ser humano, descendiente tuyo, dijo la mujer. ¿Se acuerda? Génesis 3, hay que escudriñarlo. Un ser humano nacerá de tu descendencia. ¿Cuál será? Su redentor. Así que todo el mundo esperaba, y la verdad, todos en el mundo actual así esperan. Los musulmanes esperan un Mesías. Y el mundo cristiano también, a pesar de sus barbaridades e ignorancia. Y todos los años de los problemas que han tenido Israel antiguo y también los judíos, esperan y todavía esperan el Mesías. Varias veces, los últimos 100 años han habido dos candidatos los últimos 100 años para los judíos, conocidos, rabinos que sobresalientes que esto es. No fue, porque han ignorado que ya vino y rechazaron cuando por fin vino, pero por fin vino y él también fue probado y tentado al máximo. Bueno, no se rindió a lo del pan. Jesús respondió al mismo ser con la Santa Escritura. Está escrita, no solo del pan vivirá el hombre. A propósito, hubo otra persona que fue probada por comida. ¿No te acuerdas quién fue,
Esaú. ¿Cómo perdió Esaú su herencia? Por la comida. Pura comida. Wow. Y algo permanente. Hasta el día de hoy, los descendientes de Esaú mezclados con los descendientes de ¿cuál fue el hijo de la sierva egipcia? Ismael. Ismael, sí. Se mezclaron sus descendientes y componen prácticamente los musulmanes del mundo. Insisten que no fue Isaac que fue el heredor de la promesa, sino su padre, primer hijo de Abraham. Bueno, están cortados. Están cortados. No tienen. De ellos no viene. La línea siguió por medio de Isaac. La línea de promesa, Abraham, Isaac, Jacob. Pero en otra ocasión vamos a tratar eso porque quiero probarles etapa por etapa cómo la promesa progresó para llegar a la iglesia. Pero Job, ¿qué tal Job? ¿Fue probado Job? Por el mismo... Mira, vamos a mirar a Job 3. Job 2. 2 de Job. Segundo capítulo de Job. Por supuesto, estas actividades, conversación entre Satanás y el Todopoderoso no fue conocido directamente, sino después. El profeta que escribió el libro indicó al principio esos eventos. Verso 11, 2:11. Esta es la clase de prueba y tentación que experimentó este hombre. ¿Meritó lo que le pasó? Dice el Eterno que es justo en todo aspecto. Ideal. Entonces los tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Josujita y Sofar, el Naamanita. Naamatita. Entonces, países diferentes, vinieron ellos, le conocieron, fueron igual a él, muy dispuestos a cosas espirituales, muy seguidores a los caminos de Dios. Se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido a su amigo Job. Y vinieron, viajando largo, cada uno de su lugar. Convinieron juntos en ir a él para expresarle su condolencia y para consolarle. Buenos amigos. Y amigos justos, amigos siguiendo en los caminos de Dios y sabiendo los consejos de Dios. Y cuando alzaron sus ojos desde lejos, él está ahí en la pila de cenizas, en miseria, y no le pudieron reconocer siquiera. Tan infeccionado con esas plagas. Tan impresionados y tan horriblemente afectados por lo que vieron, alzaron su voz y lloraron. Los tres.
cada uno rasgó su manto y esparcieron sobres hacia el cielo y sobre sus cabezas. ¡Qué cosa más horrible están viendo! ¿Y quién hizo eso a Job? Bueno, sabemos del primer y dos capítulos que el primer capítulo que fue Satanás. Pero Satanás autorizado por el todo creador, el todopoderoso creador. Luego se sentaron en tierra con él por 7 días y noches, y ninguno de ellos le decía una sola palabra, nada, porque veían el dolor, que era muy grande dolor. Grande dolor que experimentó Jesús. Bueno, lo de ayunar por 40 días es una parte, pero empezó le ofreció comida primero. Segunda oferta, vamos a Mateo 6. Mateo 6. Mira lo que dice Mateo 6. Últimos versículos. Bueno, vamos a leer. Verso 31 al final. Con permiso, ya que menciono tanto sed. Por tanto, no os afanéis diciendo, esas son palabras rojas, sí, veo, todas rojas, palabras de Jesús mismo, hablado, por supuesto, después de que experimentó lo que estuvimos leyendo en Mateo 4 y Lucas 4, por tanto, no os afanéis diciendo que comeremos. Pero esa es la primera preocupación, pipirín, súper importante. Prácticamente estuve pidiendo que me reparan un par de llantas en mi camioneta ayer y uno de ellos dice, estoy mal y tuve una cirugía en las espaldas, pero tengo que trabajar porque quiero el pipirín. La motivación para trabajar. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Ropa también. Porque los gentiles o las naciones, mejor es traducirlo naciones, porque las naciones demás buscan todas estas cosas. Sí, claro. Pero vuestro Padre que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, dice Jesús, más bien, buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia, como Job, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Eso es chistoso porque es una expresión muy común y corriente, ¿no? Cualquier cosa, mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal.
¿Por qué decía Jesús eso? Porque Jesús sabía lo que es mal, lo que es dificultad, lo que es problema. Y fue experimentado en eso. Bueno, la segunda cosa, vamos a mirar Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, verso 11. 13, 11. Para que sepamos. Bueno, ya sabemos, pero estamos acordándonos. 11. Yo vi otra bestia que subía de la tierra. Sí, en la primera, mencionado en el primer capítulo, primer versículo, es una bestia que subió del mar. Esta es una bestia que subió de la tierra. Segunda bestia. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aunque dice corderito, no está traducido, pero es diminutivo. Esta ocasión también habla de diminutivo, corderito, y hablaba como dragón. Bueno, esto es precisamente la bestia que sube de la tierra. Diferente, siguiente a la bestia que sube del mar. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La primera bestia subió al mar, la segunda de la tierra. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, si no pone mucha atención a eso, cuál de ellos fue sanado. Y hace grandes señales, este segundo que sube de la tierra, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como aconteció el día con Elías en el Monte Carmel. Descendió fuego del cielo y consumió todo en la ofrenda, las piedras, los animales, todo el agua. ¡Puf! Impresionó a antiguo Israel. Pero este ser va a ser, esto parece ser humano. Muy probable que es Satanás encarnado, pero es el anticristo. Hace descender fuego de la tierra, del cielo a la tierra ante los hombres y engaña a los habitantes de la tierra. A causa de las señales que se le concedió hacer. ¿Quién le concedió? Dios. El mismo Dios. El mismo todopoderoso Dios. ¿Quién concedió a Satanás acercar, por ejemplo, a Adán y Eva en el huerto? ¿O a Jesús en el desierto? Le fue concedido a Satanás. ¿O a Job? ¿Cómo fue el asunto? Muy claro en Job, ¿no? Satanás dice, no, él te va a maldecir a tu cara. Ok, es tuyo. No puedes tomar su vida. Hizo todo menos. Todo posible menos. Mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia.
Bueno, la imagen que preparó Nabucodonosor, bien alto, como 90 pies de altura o 30 metros de altura, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Matar a todos los que no adoran. Y ella, la bestia, hace que a todos, a pequeños y grandes, ¿sabemos qué incluye pequeños y grandes? Pequeños y grandes están involucrados en la segunda resurrección. A ricos y pobres. Todos seres humanos. Y a libres y esclavos. Se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. ¿Qué marca? Bueno, la marca de la bestia. Y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. Es decir, por la marca, el nombre de la bestia y o el número de su nombre. Una extraordinaria pasaje. Involucra, wow, ¿qué mencionó Jesús? Mateo 6:33. ¿No lo leíamos? ¿Leíamos Mateo 6:33? Sí, yo creo que lo hicimos, ¿no? Sí, lo leíamos. No te preocupes de ropa, no te preocupes de comida. Dios sabe esas cosas que necesites. Vamos a mirar a Juan 16. Bueno, déjame ver, ¿lo puse? Leíamos, ¿no? Mateo 6:33. Sí. Sí, vamos a mirar a Juan 16:33. Interesante situación. Déjame ver, estoy equivocado en el capítulo. Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Wow. No es bienvenida a tal profecía, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Y había vencido. Venció en esa ocasión de Mateo 4 y Lucas 4. Venció. Bueno, vamos a mirar Isaías 50. Isaías 50. A ver si lo tengo aquí. 57, verso 7 de Isaías
50. Todo el capítulo es una exhortación a ser fiel a Jehová, a Yahvé, a el Eterno. Fiel. Bueno, ¿cómo se va a quedar fiel? Bajo condiciones de aflicción. ¿Quedó fiel Jesús? ¿Bajo el ataque de Satanás? ¿Quedó fiel Job? Bueno, resulta que sí. ¿Quedó fiel Pedro? No hemos cubierto todo de Pedro. Pedro tuvo sus dificultades, ¿no? Dudó. Hasta que profanó, negando que conocía a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué dije? Versículo 7. Porque el Señor Eterno me ayuda. Oh, eso es bienvenido. Ayuda. No he sido confundido. Por eso puse mi rostro firme como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Eterno me ayudará. ¿Quién me podrá condenar? Bueno, eso es lo que Jesús, es decir, Satanás acusa. Suele acusar, es su nombre. Satanás quiere decir acusador. Es el sentido de su nombre. He aquí que todos ellos se envejecerán como un vestido, y solo se los comerá la polilla. ¿Quién entre vosotros teme a Jehová, a Eterno, y escucha la voz de su siervo? ¿Quién? ¿El que anda en tinieblas y carece de luz? Confíe en el nombre de Jehová o de Eterno y apóyese en su Dios. Un buen consejo. Bueno, vamos a mirar a primero de Pedro. Segundo de Pedro 1. Porque Pedro también fue educado por los 3 años y medio con Jesús. Aprendió mucho y expresó en sus 2 cartas mucho para nosotros. Escribe como apóstol de Jesús y en verso 3 dice: su divino poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Oh, sí, promesas. ¿Y qué son promesas? Bueno, son garantizas, cosa prometido. No lo tienes todavía, es prometido.
¿Recibieron lo prometido a Abraham y Sara? Bueno, recibieron el hijo, Isaac, pero no esperaban una ciudad de Dios, hecho sin mano de hombre, ciudad hecho por Dios. Según Hebreos 11, no lo recibieron. Tampoco los profetas, aunque esperaban lo mismo. Estoy en 2 Pedro 1:4. Han sido dadas a nosotros preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Oh, esa es la clave. Participar de la naturaleza divina. ¿Es diferente que la naturaleza humana? Oh, sí. La naturaleza humana es imitada a la naturaleza de Satanás. Mas la naturaleza de Dios, divina, santa, preciosísima. Oh, qué promesa, ¿eh? Por ellas, esas promesas, seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Bueno, muchos piensan que eso es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la naturaleza divina, y nos es dado por imposición de manos y ya. No, no es ya. No fue ya con Jesús, tampoco con Job, tampoco con esos apóstoles. Sufrieron mucho. Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo, debido a las bajas pasiones. Wow, qué hombre. Bueno, voy a mencionar las promesas, tenemos unos minutos, vamos a mirar a Isaías 33. Porque de eso trata. Estamos viviendo en esperanza, creyendo las promesas, esperando las 33:16, Isaías. A ver, 15. El que camina en justicia y habla con rectitud. El que aborrece el lucro de la opresión. Oh, eso es tomar mordida para oprimir a otros. El que sacude, como por ejemplo, eso de recibir lucro para oprimir, los productores de las drogas que venden las compañías grandes, pero principalmente los que envenenan a los que los toman. El que aborrece el lucro de esa opresión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, ahí está. El que tapa sus oídos para no oír hechos de sangre. El que cierra sus ojos para no ver la iniquidad. Él vivirá en las alturas, y una fortaleza de roca será su alto refugio. Hay que pensar eso, ¿eh? Su pan le será provisto y su agua no faltará. Esa es una promesa, ¿eh? Muy claro. Muy claro.
Vamos a mirar a Habacuc, ya que estamos aquí. Habacuc 3, en los profetas. Habacuc. Habacuc, ¿qué dije? 3, capítulo 3, verso 17. Habacuc 3, 17. Hacia el final. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del verdil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en eterno, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de, no hay higos, no hay fruto, no hay olivo, no hay alimento. Así fue este profeta. Endureció aflicción, sí, pero mantuvo fiel a la promesa, mantuvo completa. Salmos 37, vamos a mirar ahí, volviendo atrás a Salmos, bueno, en este es al revés, 37, el orden original del Antiguo Testamento es un poco diferente, pero las escritas están al final. 37, 19, vamos a mirar el breve 37, 19. No serán avergonzados en el tiempo malo. Hablando de los íntegros, versículo 18, está hablando de los íntegros, como Job fue íntegro, mantuvo su integridad. No serán avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre. ¿Habrán días de hambre? Parece que sí serán saciados. Vencer es todo el propósito. Salmos. Bueno, ya estamos en Salmos. Vamos a mirar a Salmos 119. 119. Salmo más largo, el capítulo más largo en toda la Biblia. No es exactamente en el centro de la Biblia, pero prácticamente. 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Jehová, enséñame tus leyes. Bueno, volvemos a Salmo 17, para terminar, 17. Salmo 17, tenemos un himno, el Salmo 17, oración de David. En verso 4, vamos a leer solo verso 4. 17, verso 4, Salmos. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, oh Dios, me he guardado las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido en tus caminos,
para que mis pies no resbalen. Bueno, sigue la oración, es tremenda oración, muy ejemplar en mucho aspecto, porque era un hombre fiel a Dios a pesar de sus errores. ¿Hizo errores David? Seres humanos todos hacen errores. Pues así es. Pero no tiene que seguir así. Y podemos adquirir la sabiduría de Dios pidiéndole, y sus promesas no fallan. Bueno, lo que hizo Jesús por nosotros, especialmente endureciendo la tremenda prueba y tentación que Él endureció, cumplió, completó, ganó una batalla directa con Satanás. No solamente sobre lo de comida, sino después le tentó con otras cosas. Y en todo caso Jesús, conociendo la santa palabra de Dios, Antiguo Testamento, hebreo, pudo resistir a esa poderosa entidad asesina. Porque sin la intervención de Dios, seres humanos aniquilados. No hay esperanza. A la verdad. Pero intentó rescatar la humanidad. Jesús directamente se metió en ello y cumplió como segundo Adán lo que no cumplió el primer Adán. Por puro amor a su Padre y a nosotros. La tentación de Jesús, muy parecido a la tentación de todos los santos que entran y caminan con Dios.